Resulta fascinante, pensar que la mente humana sea capaz de convivir con la destrucción total de su propia realidad meses antes de atreverse a aceptarla. Totalmente. Es un mecanismo de defensa potentísimo. Es que fíjate, normalmente cuando la atención pública se centra en la vida de las celebridades, existe como una especie de guión no escrito. Se espera ver éxito, elegancia, portadas de revistas brillantes. Claro, la imagen perfecta. Eso es. Y para millones de personas en América Latina, la actriz Paola Rey encarnaba exactamente eso. Su nombre era sinónimo de estabilidad familiar, de triunfo profesional. Las redes sociales, proyectaban una vida absolutamente perfecta, una armonía que daba envidia entre la fama y la intimidad. Pero claro, el escaparate rara vez muestra lo que realmente está ocurriendo en la trastienda, ¿verdad? Exacto. Y es precisamente esa trastienda lo que nos reúne hoy en esta inmersión profunda. Vamos a basarnos en un documento extraordinario, una transcripción de sus propias palabras titulada No lo aguanto más, donde confesó Paola Rey añadiendo que vivir con él era una pesadilla, no una vida. Un testimonio durísimo, desde luego. Sí, muchísimo. Y hay que dejar muy claro desde el principio que la misión de este análisis a fondo no es, bajo ningún concepto, regodearnos en el clásico drama de los famosos. Para nada. Vamos a desgranar esto porque queremos explorar la anatomía de una verdad muy dolorosa. O sea, ir más allá del cotilleo superficial. Justo. Queremos entender la inmensa complejidad de las relaciones humanas y cómo afrontar la demolición absoluta de la realidad conocida puede ser sorprendentemente el primer paso hacia la libertad y la dignidad. Lo cual es un enfoque mucho más constructivo. A ver, es como si alguien pasara años armando un rompecabezas complejísimo, pieza por pieza, y un día, de repente, descubre que la imagen de la caja ha cambiado por completo sin que nadie avisara. Y claro, las piezas que tienes en la mano ya no encajan con el dibujo que creías estar construyendo. Lo fascinante de esto es la premisa psicológica que subyace a esa ceguera inicial. O sea, el ser humano prefiere casi por puro instinto la incomodidad de lo familiar al terror absoluto de lo desconocido. Ya, preferimos lo malo conocido. Exacto. En el caso que abordamos hoy, no hubo una explosión repentina que destruyera esa vida perfecta en cuestión de segundos. Fue más bien un desplazamiento tectónico, algo lento y muy silencioso. Un desplazamiento que, según las fuentes, empieza con detalles que parecen inofensivos. Pequeñas grietas, ¿no? Las rutinas en la casa de Paola empezaron a mutar. Las primeras señales. Sí. El marido comenzó a levantarse mucho más temprano de lo habitual. Se excusaba en compromisos, reuniones inesperadas, proyectos urgentes. Y luego, algo mucho más pesado, los silencios. Esos silencios son clave. El silencio denso durante la cena. El silencio en el coche de camino a algún sitio. El silencio justo antes de apagar la luz para dormir. Y cuando ella preguntaba, pues solo recibía respuestas cortas, acompañadas de sonrisas cansadas. Fíjate que esos silencios son el espacio exacto donde la intuición empieza a trabajar. La mente subconsciente procesa miles de microgestos por segundo. Madre mía, miles. Sí. Cuando tu pareja de repente evita el contacto visual sostenido o cambia su patrón de respiración al recibir un mensaje de texto en el móvil, tu cerebro lógico intenta ignorarlo, pero tu sistema de alerta profundo ya se ha activado. Es como, a ver si me explico, es como convivir con una alarma de humo que empieza a pitar muy débilmente en tu propia casa. Sabes que algo huele a quemado. Claro. El instinto te está avisando del peligro, pero te convences de que debe ser un fallo del sistema, un cortocircuito inofensivo. Porque admitir que hay fuego real significa tener que evacuar la casa que tanto esfuerzo te ha costado construir. Una analogía perfecta. Nadie quiere salir corriendo de su propia casa de madrugada. Desde luego. Pero claro, en esta historia, esa alarma suena a un volumen ensordecedor una tarde cualquiera. ¿El detonante del mensaje, supongo? Exactamente. El marido se está duchando y el móvil vibra sobre la mesa. Paola, que siempre había creído en la confianza absoluta, pues mira la pantalla. Ve un nombre desconocido y un mensaje muy claro. Decía, te extraño, anoche fue increíble, ojalá pudiéramos repetirlo pronto. ¡Qué barbaridad! Una prueba demoledora. Totalmente. Pero lo que resulta verdaderamente impactante es la reacción de Paola. En lugar de explotar de furia o ponerse a gritar o derribar la puerta del baño, sufre un escalofrío. Deja el teléfono en su sitio y, cuando él sale de la ducha, le dedica una sonrisa forzada.
Y ahí es cuando comienza lo que el texto define como una investigación silenciosa. Es una reacción que choca muchísimo a primera vista. Muchísimo. Por eso te pregunto, ¿por qué la biología y la psicología humanas responden a una prueba tan devastadora con una especie de parálisis y recolección de datos en lugar de buscar la confrontación inmediata? Pues mira, es porque se trata de un mecanismo puro de supervivencia neurológica. Ante una amenaza existencial que amenaza con toda tu estructura vital, la amígdala cerebral toma el mando absoluto. O sea, el cerebro primitivo. Sí, eso es. No se activa la respuesta de lucha en ese microsegundo. Se activa la parálisis. Si ella iniciaba una confrontación en ese instante sin tener toda la información, el castillo de naipes colapsaba de inmediato y ella no estaba preparada para la caída. Ya. Necesitaba asegurarse. Y además, el texto de nuestra fuente aporta un matiz vital para entenderlo. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, las infidelidades pasajeras no son tan inusuales. Pero la intuición de Paola le decía que aquello era algo mucho más profundo. Claro, ella sentía que había una vida paralela, no era solo un desliz. Exacto. Paola no estaba simplemente buscando confirmar una aventura de una noche. Estaba intentando cartografiar una realidad completamente nueva y aterradora antes de atreverse a pisarla. Ella percibía una desconexión en la propia identidad de su marido. En algún momento, esa ficción simplemente colapsa por su propio peso. El choque frontal es inevitable, sí. Y ese choque frontal contra el muro de la realidad ocurre un día específico. Paola llega a casa antes de lo previsto tras una reunión de trabajo. Todo está en absoluto silencio. Un silencio tenso, me imagino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Al caminar por el pasillo, ella escucha una voz que sale de la puerta entreabierta del despacho. Y no es su esposo. Es la otra persona. Es otro hombre. Y está diciendo con mucha claridad: no podemos seguir escondiéndonos así. No podemos seguir así. Uf, qué duro. Y la respuesta del marido es lo que, según la transcripción, termina de fracturar el mundo de Paola. Sí. Una respuesta en voz baja, casi temblorosa, donde él le dice: lo sé, pero todavía no estoy listo para decírselo. Dame tiempo, solo un poco más. Madre mía. El momento de la verdad absoluta. En ese mismo segundo, Paola sale corriendo de la casa hacia la calle. Las fuentes describen cómo camina sintiendo el aire frío de la noche, llorando, asimilando que la persona con la que comparte su vida, el padre de sus hijos, tiene una relación con otro hombre. Es un golpe que te deja sin respiración. Y esto plantea un desafío mental tremendo para nuestra audiencia. A ver, no se trata del típico cliché de descubrir un engaño. Es descubrir que la persona que duerme a tu lado tiene una identidad nuclear que resulta ser un misterio absoluto. Entonces uno se pregunta, ¿es posible que alguien pase años sin notar algo de semejante magnitud? ¿O es que tendemos a ver únicamente la versión de nuestra pareja que necesitamos ver para mantener nuestro mundo en pie? Esa es una de las preguntas más profundas que se pueden hacer sobre las relaciones a largo plazo. Si conectamos esto con un panorama más amplio, debemos hablar sobre el concepto de la realidad compartida. ¿A qué te refieres exactamente con realidad compartida? Pues mira, cuando dos personas construyen una vida juntas, firman una especie de contrato tácito sobre qué es real y qué no lo es en su mundo. Al descubrir algo así, no se rompe simplemente una promesa de fidelidad, se rompe la estructura misma de tu realidad. Todo lo que creías saber es mentira. Te quedas sin suelo bajo los pies. Exacto. Y respecto a cómo es posible no verlo venir, la clave está en una frase muy específica del texto que estamos analizando. Decía, no se trataba simplemente de otra mujer. Quienes reprimen una parte tan esencial de su identidad, a menudo por terror al rechazo social o familiar, desarrollan una capacidad asombrosa para la disociación. Espera, tengo que frenarte ahí un momento, porque me cuesta muchísimo comprar esa idea sin cuestionarla. Dime. A ver, hablamos de disociación como si fuera un mecanismo inocente, casi automático, pero ¿cómo se puede creer genuinamente en el propio papel de esposo si se lleva un año entero organizando una doble vida para ver a otro hombre? ¿No corremos el riesgo de justificar como una simple confusión de identidad lo que podría ser, pura y llanamente, un acto de egoísmo tremendo? Es una reacción totalmente comprensible. Es lógico ver el egoísmo extremo en esa acción. Y desde luego que hay daño. Pero desde el punto de vista del análisis psicológico, separar la moralidad de la mecánica mental nos permite entender cómo operan estos engaños tan prolongados. O sea, entender la maquinaria detrás del engaño. Eso es.
No se trata de justificarlo éticamente, sino de explicar cómo el cerebro del marido lograba funcionar día a día. Él construyó compartimentos estancos en su propia mente. Probablemente cuando cruzaba la puerta de su casa, habitaba genuinamente el rol de padre y esposo tradicional. Se lo creía. Se disociaba por completo de su otra realidad para poder sobrevivir a su propio conflicto interno. No era necesariamente un plan maquiavélico, diseñado paso a paso para torturar a Paola. Era el resultado de un individuo profundamente fracturado, intentando sostener dos mundos que son incompatibles. Hasta que, claro, la tensión estructural lo hizo estallar por los aires. Exacto. Es física pura. La estructura cede. Y esa imagen de la fractura nos lleva directamente a lo que pasa después de que sale de la casa. Paola está caminando sola en la noche, asimilando el golpe. Pero el aire frío la obliga a tomar una decisión inevitable. Tiene que volver a casa y encender las luces de esa oscuridad. Tiene que enfrentarse a él. Regresa a medianoche, entra en casa y él, que estaba visiblemente tenso, le pregunta ¿dónde estabas? Y Paola le responde con una calma que, francamente, demuestra un autocontrol sobrehumano. Le dice, escuché tu conversación, no me mientas, solo quiero la verdad. Y ese es el momento preciso en el que se rompe la disociación del marido. Se le cae la máscara. Se ve obligado a unificar sus dos mundos frente a ella, en la misma habitación. Y se derrumba. Admite, nunca quise que lo descubrieras así, y confiesa que lleva casi un año de relación con Daniel, a quien conoció en un proyecto de trabajo. Un año es muchísimo tiempo viviendo en la mentira. Es una eternidad. Y en ese instante de caída libre, Paola le hace la pregunta más dolorosa posible. Le pregunta si su matrimonio, todos esos años juntos, fue real. ¡Qué pregunta tan demoledora! Y él le responde que sí, que la quiso y que la sigue queriendo, pero, y cito textualmente, de una manera diferente. Paola entonces le contesta, no puedo seguir viviendo así, necesito tiempo. Es una respuesta muy madura para el estado de shock en el que debía estar. Totalmente. A ver, volviendo a las analogías, es como descubrir que ese puente tan sólido por el que has caminado con total seguridad durante años resulta estar construido con materiales radicalmente distintos a los que ponían los planos originales. Sigue siendo un puente, pero ya no tienes ni idea de qué está hecho. Exacto, y ya no te fías de cruzarlo. Entonces, ¿cómo procesa una mente escuchar en una misma conversación "te quiero de otra manera" y a la vez llevo un año viviendo una doble vida? Pues se procesa a través de un fenómeno muy duro conocido como disonancia cognitiva severa. ¿Disonancia cognitiva? Sí, el cerebro literalmente se sobrecalienta intentando encajar información que es contradictoria. Por un lado, tienes los recuerdos tangibles, ¿no? El afecto diario, la crianza de los hijos, los viajes, la cotidianidad. Todo lo bueno que vivieron. Exacto. Pero por otro lado, tienes la revelación cruda de una mentira sostenida en el tiempo. Y aquí hay que desgranar la dualidad de los sentimientos del marido, que es lo que hace esta situación 1000 veces más trágica. A ver, cuéntame eso. El texto de nuestra fuente señala claramente que él no planeó destruir su matrimonio. Él luchaba contra una parte esencial de sí mismo. Y paradójicamente, esto vuelve el dolor de Paola mucho más complejo y muchísimo más difícil de procesar a nivel psicológico. ¿Pero por qué? ¿No sería mucho más fácil de asimilar si él admitiera que simplemente se aburrió de ella y ya está? Absolutamente. Si el marido fuera un villano unidimensional, alguien malvado que la engañó por pura crueldad o aburrimiento, Paola podría utilizar la ira como un escudo protector. Es verdad, la ira te protege a veces. La ira es una emoción utilísima en psicología. Te proporciona energía inmediata, te da una dirección clara, te permite culpar a un enemigo muy bien definido. Pero claro, en este escenario no hay una malicia pura contra la que enfurecerse. Hay mucha confusión. Lo que Paola se encuentra de frente es la tragedia de las identidades ocultas y el miedo paralizante a la presión social. Ella comprende en esa charla de madrugada que no es víctima de un monstruo, sino la víctima colateral del propio terror interno que sentía su marido. Y claro, eso, en lugar de ira, lo que te deja es un vacío abismal en el estómago. Un vacío enorme y una tristeza profundísima. Y fíjate que es precisamente ese vacío el que empuja a Paola a tomar una decisión que, te confieso, me dejo sin palabras al leer las fuentes de esta inmersión profunda. Es un paso que muy pocos darían. Para poder cerrar un capítulo tan sumamente complejo, ella decide que no le basta con la versión edulcorada o
confusa de su marido. Necesita mirar a los ojos a la otra parte de la ecuación. Paola exige conocer a Daniel. Una exigencia durísima. El marido duda, como es lógico, aterrado de que sus dos mundos por fin vayan a colisionar físicamente en una cafetería. Pero ella se mantiene inamovible. Le dice, si voy a entender lo que está pasando en mi vida, necesito ver la realidad completa. Es un nivel de exigencia hacia la verdad que muy pocos seres humanos tolerarían en medio de un trauma reciente. Es totalmente inusual. Y así, apenas 48 horas después del descubrimiento inicial, se produce el encuentro en un café. Las fuentes nos dicen que Daniel resulta ser un hombre más joven, que se muestra muy respetuoso, asume su parte de responsabilidad y admite ante ella: nunca fue mi intención destruir su matrimonio. ¿Y ella cómo reacciona? Pues Paola, sentada frente a la persona que representa objetivamente el fin de su familia tal y como la conocía, no monta un escándalo dramático. No hay gritos ni reproches. Siente una tristeza profunda por la complejidad del humano. Historias no pueden continuar como comenzaron. Es una frase demoledora, pero muy lúcida. Entonces, yo te lanzo esto. Exigir sentarse cara a cara con el amante de tu pareja, ¿es realmente un paso terapéutico necesario para sanar la herida? ¿O estamos hablando de una forma de autotortura que solo mentes muy particulares pueden llegar a soportar? Bueno, esto plantea una pregunta crucial sobre cómo recuperamos el control frente a un trauma de esta magnitud. Para mucha gente, sentarse en ese café sería efectivamente una autotortura insoportable y muy destructiva. Yo creo que yo no podría, la verdad. Es lo más normal. Pero para Paola era un requerimiento estructural para recuperar su propia cordura. Al conocer a Daniel en persona, Paola ejecuta un movimiento psicológico que es vital. Ella desmitifica al monstruo en el armario. O sea, le pone cara a sus miedos. Es como encender la luz de golpe en una habitación oscura y darte cuenta de que la sombra amenazante que te aterrorizaba desde la cama era simplemente una silla con un montón de ropa amontonada encima. Es una analogía perfecta. El problema sigue ahí en la habitación, evidentemente. Hay que recoger la ropa, hay que ordenar el cuarto, pero el terror paralizante que sentías desaparece. Ya no hay monstruo. Exacto. Mientras el amante es solo una idea abstracta, un mensaje en un móvil o una voz detrás de una puerta, la mente de la persona engañada llena los huecos con sus propias inseguridades. Te imaginas que es mejor que tú en todo, claro. Eso es. Pero al sentar a Daniel en una silla frente a ella, a la luz del día y en un sitio público, se convierte simplemente en un ser humano de carne y hueso atrapado en un laberinto de decisiones complejas. Se humaniza la situación. Y lo más importante, Paola deja de ser el sujeto pasivo de un engaño orquestado a sus espaldas. Recupera el volante de su propia narrativa. Se convierte en la arquitecta de su nueva realidad al mirar la verdad cruda a los ojos y dictaminar: esto ya no es mío. Recupera el poder sobre su vida. Y esa claridad radical obtenida en el café es sin duda lo que pavimenta el camino hacia el desenlace de esta historia. Un final que, dicho sea de paso, desafía por completo todas las expectativas de la prensa del corazón en América Latina. Un final muy distinto al que estamos acostumbrados a ver. Muy distinto. Tras salir del café, Paola y su marido tienen una última conversación definitiva en la casa. Acuerdan organizar una separación tranquila, muy respetuosa, poniendo como prioridad absoluta la protección emocional de sus hijos. Lo más sensato. Paola decide conscientemente no convertir su proceso de duelo en un circo mediático sensacionalista. Se niega a eso. Y hay un detalle en las fuentes que me parece verdaderamente revelador. ¿Cuál? Se describe un momento, unas semanas después de que él se marche, con Paola paseando a solas por un parque. Y en medio de los escombros de la vida que había construido, de repente comienza a sentir algo inesperado. Siente libertad. Una libertad inmensa que nace directamente de vivir, por fin, en la honestidad total. Fíjate, ese es el poder purificador de la verdad. Vivimos en una sociedad que a menudo nos incentiva a buscar la venganza pública, a cobrarnos nuestro dolor destruyendo la reputación del otro en redes o en televisión. Totalmente. El drama vende mucho. Pero Paola elige el camino de la dignidad. La verdad que ella descubrió fue profundamente destructiva en un principio, sí, pero obligó a todos los implicados a salir de la ficción en la que vivían. Al gestionar esta crisis desde el respeto mutuo, ella cimentó su nueva etapa sobre una base inquebrantable de realidad. De hecho, meses después de formalizar la separación, Paola hizo unas declaraciones públicas que creo que resumen a la perfección todo este viaje. Dijo algo precioso. A ver, recuérdamelo. Dijo:
A veces creemos que el amor significa permanecer juntos para siempre, pero con el tiempo aprendí que el verdadero amor también significa dejar ir cuando la vida nos lleva por caminos diferentes. Qué gran lección. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque la lección universal de este análisis a fondo es poderosísima. Nos enseña que un final, ya sea el cierre de una relación de pareja, el abandono de una carrera profesional de años o la ruptura con una creencia muy arraigada, no equivale a un fracaso si ese final se ejecuta desde la más estricta honestidad. Es sencillamente un cambio de dirección vital. Y subraya además que aferrarse a la propia dignidad es el mayor acto de amor propio que existe. Su historia demuestra que la capacidad de soltar aquello que ya no es auténtico, por mucho pánico que genere ese salto inicial al vacío, es al final la única forma de volver a respirar con tranquilidad. Hemos acompañado a lo largo de este rato el viaje transformador de Paola Rey. Empezamos en aquella etapa inicial donde el instinto intentaba avisar mediante silencios pesados y llegadas tardes. Las alarmas silenciosas. Pasamos por aquel pasillo frío donde tuvo que confrontar una verdad dolorosísima detrás de la puerta de un despacho. Y hemos llegado hasta la reescritura de su propia historia, que ha hecho con una madurez impecable. La anatomía de esta verdad nos demuestra que sobrevivir a la destrucción de una realidad es posible, siempre y cuando no se dé aparte la mirada a los hechos. Así es. Y creo que este caso nos deja además con una reflexión filosófica profunda, fíjate, sobre la memoria y la verdad misma. A ver, cuéntame. Resulta fascinante pensar que, si una etapa fundamental de nuestra vida termina porque sale a la luz una verdad oculta que altera todo el contexto de forma retrospectiva, uno se pregunta, ¿invalida eso la felicidad genuina que se experimentó durante los años anteriores? ¡Ostras, qué buena pregunta! ¿O es posible que en la enorme y maravillosa complejidad de la historia humana convivan dos verdades aparentemente contradictorias de forma simultánea? ¿Como dos caras de una moneda? Exacto. Un amor que fue muy real, que dio frutos durante un tiempo, y a la vez una vida secreta que, eventualmente, lo transformó todo para siempre. Pues me parece una reflexión extraordinaria para que nuestra audiencia siga dándole vueltas hoy. Porque a veces, cuando se descubre que la imagen de la caja del rompecabezas de tu vida ha cambiado, el mayor logro no consiste en forzar las piezas antiguas para que encajen a golpes en el nuevo dibujo. Desde luego que no. El verdadero logro es tener la inmensa valentía de despejar la mesa, guardar las piezas que ya nos sirven y empezar a armar una imagen completamente nueva, desde cero. Esperamos que este análisis a fondo haya aportado luz y perspectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en la próxima.